Suscríbete al canal y activa todas las notificaciones. Si te gusta lo que ves, dale like al video y compártelo. Buena, bienvenidos tengan todos las personas que siempre sintonizan Asran, Hogar de Emprendedores. Hoy estamos alegres porque después de una pausa que es muy lamentable, muy dolorosa para todos los venezolanos y que trascenderá en la historia de nuestro país, todo lo que ha venido pasando con un doble sismo en el país de gran magnitud y con resultados muy lamentables para toda la familia venezolana. Incluso me cuento como una de esas víctimas de primera mano. Hoy estamos regresando a nuestra casa Asran con historias humanas, y qué mejor manera de regresar con un grandioso programa que tenemos el día de hoy. Vamos a ponerle un poco de ánimo. Aquí a mi lado me acompaña Jessica Fernández, como siempre. Hola, muy buenas tardes. Feliz nuevamente. Perdón, estoy pasando por un cuadrito viral. Pero bueno, estamos acá feliz nuevamente retomando lo que es este gran programa con esos temas que a ustedes tanto les gustan, porque siempre nos ponemos a pensar un poco con todo lo que tocamos aquí en Historias Humanas. Jessica Fernández, su humilde servidora. Y lo importante es que siempre tenemos una historia que ponemos en la mesa para que la gente pues la pueda desmenuzar, buscar, y no le vamos a dar mucho tiempo a nuestra bienvenida. Si queremos saludar al personal técnico, nuestro presidente de Asran, Hogar de Emprendedores, Hilario Ruiz Lazo, que está por allá hoy, y también el profesor Carlos Alfredo. Ahí está Carlito, tocayo, nuestro profe, la voz más gruesa que tiene, la voz oficial, además, una voz muy grave, pues, porque por allá me están haciendo señas. ¿Qué pasó, pues? Vamos a darle la bienvenida a Héctor Escalante, quien es ufólogo, periodista, comunicador, investigador, y vamos a tocar un tema muy interesante para nosotros, la ufología en Venezuela, objetos voladores no identificados en nuestro país. Bienvenido, Héctor. Para nosotros es un grandioso placer tenerte hoy acá. Carlos, Jessica, muchas gracias. Qué bueno reestrenar este espacio que no había tenido oportunidad de verlo, pero sí estuve indagando por ahí. Hay muy buenos comentarios, porque no solo la temática, sino el abordaje que se hace. Y es lo que hace falta a nivel comunicacional justamente en el país, ¿no? De salir un poco de eso, de lo común, y profundizar en diferentes temas que también son de interés. Quizás la gente ve el tema de la ufología como algo sin importancia, que de hecho muchas personas me lo han comentado. Esto es como banal, eso es como ciencia ficción. Sí, personas que no creen todavía. Otras personas desde un punto de vista religioso, espiritual, me dicen que eso es del demonio, que eso es para meter miedo a lo religioso. Y resulta que nada que ver con eso. Claro, Héctor, porque el primer punto de vista que nosotros queremos tocar aquí hoy, bueno, sabemos que la gente cree o no sobre el tema. O sea, hay gente que ha visto y otros que no han visto objetos voladores no identificados en el cielo. Hay historias humanas que relatan sobre abducciones, secuestros y muchas cosas que se habla del tema. Sin embargo, para nosotros hoy es importante desarrollar un tema científico sobre lo que estamos conversando, claro, porque hay cosas que podemos nosotros develar, otras cosas que realmente son verdaderas, otras que no, especulación, y lo que tú estás diciendo, gente que totalmente lo toma pues a juego. Fíjate, Carlos, eso pasa con todos los temas que son temas tabú. Fíjate que lo mismo pasa con el tema de la espiritualidad, el tema religioso, pasa con la política también. Todos esos temas que son polémicos, ágicos, siempre tienen como que esas dos caras, ¿no? Y siempre se enfrentan esas dos caras. Yo siento, además acá yo, más allá de ser investigador, yo también he sido testigo, por eso estoy en esto de hace 25 años. Y yo siento, Carlos, Jessica, que de alguna manera siempre hay algo, alguien, me refiero a institución, instancia,
personas, y por qué no considerar también alguna fuerza desconocida que está en contra de que esto se divulgue de manera abierta. De hecho, tengo experiencia que me ha pasado con personas que supuestamente eran personas cercanas, que se hicieron de alguna manera amigos míos, y resulta que después detrás de mí empezaron a decir que yo era el ejemplo de lo que no se debía hacer, y lo entendí porque además me lo dijeron varias personas que están muy metidas en esto, son profesionales. Yo era muy joven cuando eso, me dijeron que esa es la manera en que esos grupos de personas, instancias, utilizan su poder o sus herramientas para generar esa polémica que tú dices, porque al tú desmentir algo o soltar una cosita por allí que de alguna manera le haga un contrapeso a una verdad, ya eso es suficiente. Y hoy en día tenemos las redes sociales que bien sabemos cómo funcionan con el efecto bola de nieve. Tú lanzas algo y eso va nutriéndose, rodando, nutriéndose. Cuando llega es una gran cosa. Bueno, tú lanzas cualquier comentario negativo o positivo, y si tú quieres dañar a alguien o algo, esa es la estrategia, utilizar el poder o herramientas de peso para hacer eso. Entonces, sí, es un tema polémico, pero es un tema muy real, ocurre en el mundo entero, y por supuesto Venezuela obviamente no se iba a quedar por fuera de esto, porque tenemos cantidad de casos, Carlos, Jessica, reportados desde diferentes partes del país, no solo ciudades, sino lugares remotos, zonas donde hay poca población, e incluso yo tengo experiencias por ejemplo, estuve en el estado de Amazonas hace algunos años, cuando era reportero, haciendo coberturas de diferentes pautas, y lo hice como... ¿Tienes una experiencia cercana? No, tuve la experiencia de conversar con los nativos de allí, de los indígenas del estado de Amazonas. Y fíjate, yo no me esperaba, lo hice como un experimento, una curiosidad, de preguntarles si ellos habían visto cosas en el cielo. Yo siempre que llego a un sitio, una fiesta, una reunión, intento entrar por lo bajito con las personas de esa manera, ¿no? Quizás de una forma jocosa. Mire, ¿usted ha visto cosas en el cielo? Claro, porque te pueden decir, existen los aviones, existen las avionetas, los helicópteros y también los drones ahora en esta época moderna. Y esa es la idea, que dijeran eso. Pero Carlos, qué sorpresa cuando estos indígenas con un intérprete nos dicen, ¿qué me está diciendo? No, ellos dicen que hay cosas que brillan, que se aparecen en el cielo, que se mueven en zigzag. Y yo decía, pero ven acá, esta es la misma característica que reporta la gente en las ciudades, en las grandes ciudades. Y ellos están allí donde no hay televisión, no hay periódicos, no hay radio. No se mueven drones. No hay internet, se supone que no se mueven drones. Es una zona natural. ¿Cómo esta gente ve lo mismo que estamos viendo en las ciudades? Eso me lleva a mí a pensar de que estamos ante un fenómeno real que lo ve todo el mundo y que cada quien le da su interpretación de acuerdo a su educación, a su ideología, a la filosofía que tenga de vida, punto de vista religioso. Entonces, pero estamos ante algo que definitivamente existe, porque yo creo que todos en algún momento de nuestra vida hemos sido testigos de algo que muchas veces lo escondemos por ese temor a hacer el ridículo, al qué dirán, me van a decir que estoy loco, me va a dejar la mujer, me botan del trabajo. Mire, hay gente que se acerca y dice eso, yo tuve esta experiencia, y la relata y dice, pero no digas mi nombre. Es como muy egoísta decir, tenemos un micro universo debajo de nuestros pies, ¿y qué tenemos arriba? Exactamente. O sea, nosotros somos la tapa del refresco, ¿qué le dicen? La tapa del frasco de agua. No, y también es de verdad en esta época ya muy difícil ocultar. Exactamente, ya. Y bueno, hay muchas cosas cuestionables, ¿no? Tanto a favor como en contra, porque fíjate, la gente siempre se pregunta, chévere, existen, ¿no? Pero ¿por qué no terminamos de verlos? ¿Por qué no se terminan de aparecer? Eso tiene muchas variantes, muchas vertientes, muchos puntos de vista, ¿no? Yo me enfilo, digamos que por lo más lógico, ¿no? Hay conveniencias, hay sectores que no les conviene que esto se sepa, ¿no? Y la gente dirá, bueno, pero tú eres conspiranoico, ¿no? Es tan simple como fíjate, hay personas contactadas muy serias. Nosotros tuvimos uno aquí en Venezuela, don Enrique Castillo Rincón, un colombiano costarricense que fue contactado, que además su experiencia fue corroborada por los Estados Unidos en los años 80, y él salió positivo, salió ileso de todos esos exámenes. Es decir, ellos comprobaron de que él decía la verdad. Y fíjate, él decía que había poderes a los que no les interesaba que se supiera, porque parte de los mensajes es que, bueno, lo que ya sabemos, que como raza nos estamos destruyendo, somos la raza humana, pero entre ellos incluso se habla de diferentes razas. Claro, estamos destruyendo el planeta.
Entonces, uno de los mensajes es, oye, mira, tomen conciencia porque es el único que tienen para vivir. Hay más, pero el que se adapta a ustedes es este. Entonces, uno de los mensajes es eso. Y resulta que nos han, a través de esta persona contacto, nos han suministrado información, Carlos y Jessica, de cómo vivir, cómo llevar una vida más sana, más tranquila, menos convulsionada, menos agresiva al planeta. Pero resulta que estas formas de vida no son convenientes a grandes empresas, instituciones, corporaciones, porque se acaban muchos negocios En mi opinión, que generan mucho dinero y resulta que hay maneras de hacerlo de una forma natural y más sencilla. En mi opinión, yo desde muy niña siempre me he hecho muchas preguntas, pues, y siempre he creído que existen, porque una de esas preguntas, Sin haber tenido experiencia de haber Exactamente. visto algo. pero desde muy niña me ha gustado leer y yo siempre me preguntaba, esas grandes civilizaciones, ¿de dónde surgió ese conocimiento? ¿De dónde vino tanto conocimiento para esas épocas? Vamos a llamarlo así. Voy a complementar eso que estás diciendo con que yo una vez vi un documental, no recuerdo el nombre, creo que estoy pecando como comunicador de no decir el nombre ahorita, la fuente, pero como se me vino a la cabeza con el comentario de Jessica, donde decía que había un quiebre en la evolución humana, donde de pasar de ser lo más simple como seres humanos, nuestra genética evolucionó muy rápido. ¿Cómo también es la pregunta? De la noche a la mañana la evolución se hace tan rápida, ¿no? Entonces podríamos entender también, no sé si peco con esto, de que de repente de ser lo que éramos antes, el Homo sapiens, y vamos evolucionando, ahora hay un hombre que está buscando implantar chip y otras cosas más y se conoce tanto de adentro. Se está ocultando cosas de la evolución al ser humano común. Mira, sí, y eso tiene que ver justamente con lo que te vengo diciendo del tema de los poderes, ¿no? Del dominio. Porque fíjate, qué tal que en vez de extraer el petróleo de la forma que se extrae, se trabajara de una manera más sana. Eso generaría obviamente menos recursos económicos, pero sería saludable para el planeta. Menos Y estaríamos sacando lo que necesitamos. Lo mismo pasa con la obtención de energía. Si en vez de trabajar con un sistema de obtención de energía como el que estamos haciendo ahora, lo hiciéramos con energía eólica, por ejemplo, energía solar, que es mucho más económico, es menos explosivo, es más sano para el planeta, pero resulta que es una forma que va a restar intereses económicos a quienes se dedican a esto. Entonces, el mensaje siempre ha girado en torno a eso, no, mira, hay mejores formas de hacer las cosas. Y entonces ahí es donde uno entiende por qué mantienen esto en silencio. ¿Por qué no se termina de decir? ¿Por qué no se termina de certificar abiertamente? Mira, yo creo que eso es una respuesta individual, no hace falta. Lo que pasa es que nosotros, quizás no Venezuela, yo digo a nivel mundial, global, ¿no? Estamos como que acostumbrados a que siempre haya alguien que nos oriente y nos diga, tienes que hacer esto, tienes que caminar de tal manera, es por aquí donde va. Y resulta que no, nosotros tenemos que también poner de nuestra propia parte y ver la vida desde otra perspectiva. Y no siempre desde esa que nos dicen, abrir un poco las esa cosas son mente. así y tal. No, hay que ver mucho Abrir más la allá de eso. conciencia. Claro, y ahí es donde uno se da cuenta. Leer Jessica, mucho. te das cuenta que existen otras realidades que no es la realidad que Exactamente. tenemos planteada como tal, ¿no? Sino que existen una gran cantidad de cosas y bueno, siempre hay un interés por detrás de eso. Por eso es que todavía, y creo que falta mucho. Quieren para eso. mitificar el hecho de lo extraterrestre, Claro, Exacto. una realidad extraterrestre. Claro. Y esa mitificación, o sea, ¿existe realmente? ¿Tú crees que realmente exista lo que estamos viniendo conversando, las razas que estamos? claro, completamente. Mira, en primer lugar, A mí me habían dicho que 21 Intraterrestre. razas. sí, bueno, Enrique Castillo Rincón hablaba en aquel entonces, años 75, 76, de 75 tipos de razas. Wow. Sí. Resulta que con el paso de los años se ha investigado y se ha determinado que son muchísimas más de estas 75. ¿Hay libros de él? Sí, sí. Y ¿Tienes fíjate uno para mencionarlo? Para Sí, que es lo vean. OVNIs, la gran alborada humana. Eso creo que es del año 76. Y fíjate lo interesante de la experiencia de Enrique Castillo. Hay que estudiarlo Ok. para poder entender. Enrique Castillo en el año 75 tiene su contacto. Además era una persona escéptica que venía de no creer absolutamente en nada. ¿Qué pasa? Cuando a él se le presenta este contacto, él revela cosas en ese libro
que para el momento eran cosas innovadoras, ¿no? Muy ciencia ficción. Resulta que ese libro escrito en el año 75-76, cuando lo ves, lo extrapolas en el tiempo y lo ves en los años 90, te das cuenta de que mucho de lo que dijo don Enrique Castillo Rincón se cumplió. Y eso da fe al testimonio de que él no estaba diciendo mentiras. Entonces, bueno, yo parto por ahí. Si él con algo logró convencernos, porque nos mostró cosas que con el tiempo se convirtieron en realidad, bueno, tengo que creer en todo su testimonio. Y parte de su testimonio es la existencia de estas 75 razas reveladas para ese momento. Posiblemente haya más que han ido descubriendo con el paso de los años. Héctor, yo tengo que reconocer que tienes mucha valentía por lanzarte a este tipo de investigaciones, por vivir en este mundo, debido a que, bueno, justamente hay personas que señalan mucho, agreden, y por ignorancia, porque tú eres un investigador, eres un científico que, bueno, por lo menos goza de mi respeto, que conozco ya desde hace largo rato, hemos compartido no este, sino otros programas y otros escenarios, y ciertamente quiero dejar aquí en el programa pues la invitación a que sigas mostrándonos a nosotros todo lo concerniente a este tema, porque realmente hace falta gente como tú, y tú lo has asumido con esa seriedad como te lo acabo de decir, desde un inicio. ¿De hace cuánto tienes 25 años. Además que soltaste el tema de que la gente estuviera señalándote, sí. No te importó nada, ¿no? Bueno, ¿A qué te has enfrentado? Es complejo, Carlos, porque fíjate que yo en mis inicios, inocente de todo, yo pensé que todo era simplemente... ¿También llegaste a creer que era mentira? No, o sea, no creí que era mentira porque yo fui testigo, tengo 2 experiencias. No, pero antes de la experiencia. No lo vi como mentira, o sea, tenía mis dudas, pero sí pensaba, bueno, algo debe haber, que es lo que yo creo que, además que con el tiempo lo he puesto a prueba, que voy preguntando y la gente al principio se muestra, no, ese es un puro cuento, y pues no, mira, yo en el año 84, hermano, yo estaba con mi esposa y la ventana se abrió. Eso le iba a preguntar. Eso siempre pasa, se verídico, y de hecho yo he hecho encuestas online, y Carlos y Jessica, más del 80% de las personas te dicen sí, yo creo porque tengo un familiar, tengo un amigo, tengo un compadre, una comadre que vio esto, papá, y te echan el cuento. Bueno, pregúntale a Jessica si en Cerro Gordo aparecen cosas así. Puede ser. Yo creo que lo que has visto es una vaca con hambre con los ojos pelados. No, yo hasta el momento no he tenido uno siempre tiene a alguien cercano esa experiencia. Pero fíjate que es complicado. Pero tú sí me comentaste en un momento. Bueno, claro. Héctor lo escuchó lo comentamos en la emisora la última vez. Fue en Puerto Ordaz, una nave muy grande, la llaman La Atarraya en el oriente sur de nuestro país, la conocen como La Atarraya. Por la forma característica que tiene. Sí, y muy luminosa, es grande, amplia, y es notable, o sea, ella va y viene, ojo, no la conocen desde ahora, de la época de los drones, la época de los robots, de Elon Musk, no, la conocen desde... nuestra gente, nuestros ancestros, claro. Nuestros antepasados, nuestros abuelos, toda la gente de la colonia también la conocía. Entonces, bueno, es una cosa que no es nueva. Claro, Carlos, y actualmente hay fotos. Mira, yo tengo fotos de personas que me han hecho llegar de objetos con esa misma característica, esa forma, y tomadas en diferentes partes del país. Fíjate que ahí es donde se pone interesante la cosa, porque tú dices, bueno, lo vi yo, claro, estoy loco, no sé qué pasó, tengo un problema mental, psicológico, pero resulta que cuando empieza a llegar gente y te dice, no, es que yo vi y tenía tal forma, o te muestran fotos o videos, tú dices, no. Mira, yo te voy a decir algo, grandioso es todas las personas, mi papá una vez se lo dije, mi mamá una vez me dijo, pero es que tú no pareces normal, me dice mi mamá, bendición, mamadita, que bueno, eres un milagro de toda esta tragedia que pasó. Talaine Yaimaru, desde aquí mi amor y mi cariño y mi afecto para ti. Mi mamá me dijo, ahí en la casa que se nos derrumbó hace un mes, oye, que tú no pareces normal, deberías darte vergüenza porque siempre estás buscando como que algo diferente. Y mi papá le dice, ese es mi hijo, que siempre está buscando la diferencia. Y le digo, claro, porque el resto del mundo está buscando lo que ya existe y lo que a todos le dicen amén. Entonces, bueno, cuando tú ves un poco más allá, empiezas a descubrir el panorama verdadero. El problema, Carlos, es que hemos sido formados para eso. Ese es el loco, esos somos los locos. La educación nos lleva a eso, la educación formal nos como que capacitado para asumir la vida desde ese punto de vista. No te salgas de ese círculo porque eres el anormal, eres el diferente, eres el loco, el lunático, pero resulta que
muchos de los que nos hemos salido de ahí, hemos podido humildemente demostrar de que sí hay algo. Rompemos y que paradigmas. no estamos locos con esto, ¿no? Entonces, como decía al inicio, si hay un interés, ¿verdad? Por Claro, encima, claro que que sí. se trata de oprimir, de mantener, de contener todo lo que quiera pensar e ir más allá de ellos. Exactamente. De eso se trata. Y hay mecanismos para eso. Y fíjate, lo vemos ahora, ¿no? Tú sabes que se ha dicho mucho en los últimos años, se ha hablado del proyecto Blue Beam. Ok. Esto se puso al descubierto, que creo que fue escrito en los años, en la década de los 50. El proyecto Blue Beam, así a grosso modo, es algo tecnológico que se planteó hace muchos años y se dijo que se iba a poner en práctica para esta época. Resulta que allí se habla de proyecciones holográficas en los cielos para confundir a la gente. Pero mira el doble juego, la hojilla de doble filo que hay aquí. Lo pongo a prueba todos los días en las redes sociales cuando alguien publica o yo publico algo y la gente me dice, eso es proyecto Blue Beam. Y yo le pregunto, ¿y cómo usted comprueba eso? Es decir, yo entiendo, Carlos y Jessica, que este proyecto Blue Beam puede ser un arma de doble filo para que cuando aparezca algo que es verdadero ante nosotros, no, eso es Blue Beam, no le pares porque eso es Blue Beam. A todos le dicen Blue Beam. No, y a Entonces, todos le dicen Blue Beam. Exactamente, Una entonces vez puede que salen con exista, es eso. verdad. Lo entiendo que pudo haber sido, pero tiene una doble jugada, tiene una doble utilización que hay, además del verdadero proyecto, que puede que sí, pero también ahora ellos se agarran de eso y todo lo que, igual que la inteligencia artificial. Exacto. Entonces ahora todas las fotos que publica la gente son inteligencia artificial. Y los ¿Y videos. qué genera eso? Que la gente tenga duda, que le pierda el interés Exacto. y la credibilidad a este tipo de cosas. No, que no estamos perdiendo la credibilidad sobre la misma raza humana. Ya es. ¿Quién está Difícil diciendo la verdad? Exacto. ¿Quién sostiene la verdad? Nosotros estamos hablando de acá desde lo más simple y sencillo. Por eso al inicio dije, vamos a tratar de ser un poco lógico y coherente, ¿no? Porque bueno, sí, realmente yo tengo un avistamiento, no uno, dos, uno en el Ávila. Pero ciertamente cómo la gente se encarga de mitificar, de desviar la atención y de, bueno, hacernos quedar como los locos. Exacto. Yo le tengo una pregunta. De todos los casos que usted ha investigado o ha estado estudiando, ¿cuál es el que considera como una prueba más irrefutable, pues, para decir que no estamos solos? Bueno, hay varios en el país. Yo siempre lo digo, lo menciono, quizás la gente va a pensar que es publicidad, pero él falleció ya, desencarnó hace mucho tiempo, que es el caso de Enrique Castillo Rincón. Me pareció increíble conocer y además ser alumno de este señor que era un genio y un tipo con una humildad increíble y que te sacara de pronto de su casa un cuadro enorme y era ese certificado que le dio el gobierno de los Estados Unidos en ese momento diciéndole, señor, lo que usted dice es verdad. Para mí eso es... Bueno, creo que no es era una venezolano, gran pero prueba. que lo tuviéramos aquí porque él se asentó en Venezuela, motivado a la cantidad de avistamientos que hubo Wow. en los años 80, finales de los 70, años 80. Por eso él se radicó en Venezuela y se quedó aquí, curioso de todo eso que estaba pasando. Él quería indagar mucho más antes y después del contacto y fíjate, se quedó aquí. Murió en Colombia, pero se fue casi que 2-3 años antes, o quizás menos tiempo de morir, pero toda su trayectoria fue aquí, por algo fue aquí. Entonces ya son una prueba interesante de que esto existe. Bastante interesante. Conversar e y interactuar contundente. con esa persona, con un conocimiento que había recorrido el mundo entero, Imagínese. llevando esa Y experiencia. de paso, qué orgullo, ¿no? Claro, que sea vale. que O sea, haya para mí fue una venezolano. cosa increíble. Además, con él me pasó otra cosa que es una de mis experiencias, pero que él como que la lideró. Mira, yo tenía 12, 13 años, estudiaba séptimo, tenía que tomar 2 autobuses para llegar a mi casa, de donde estudiaba. Y resulta que un día yo venía, me quedo en el centro de Caracas, nunca se me olvida la parada que está enfrente de la Plaza Miranda, había un negocio, puedo decir el nombre del negocio. Dale. No, es como para hacerlo De más- repente, De repente ven ya el ni programa, existe. No, yo escucha creo que no que se ya ni existe, yo creo que no existe. existe, se llama Pelucas La Ñata. No, para. Ahí había una parada, eso está Bien en la particular. acera de frente de la Plaza Miranda. Yo llego ahí, lo primero extraño, pero en ese momento no me percaté, era que estaba sola una parada en Caracas del centro a las 12 del mediodía. Imagínese. Yo llego y resulta que siento el peso de la mirada de alguien. Cuando veo así, veo un tipo como de 2 metros, rubio, Dios. con el cabello de tu largo, pero un rubio, un color como trigo, Nórdico, tal perdón. cual, ojos azules y tenía como algo blanco brillante aquí. Y él vestía como colores tierra, era así medio hippie. ¿Cómo son los europeos?
una franela muy floja, un pantalón como flojo de gomita, sandalias. Nórdicos. Ese hombre se me quedaba mirando, pero no hablaba. Él simplemente como que quería decir algo con la mirada y hacía un gesto como que... Y yo tenía 12, 13 años, obviamente, y mi papá y mi mamá todos los días mosca con los tipos que secuestran, que se están llevando a los muchachos y la Que ponen- te sacan los ojos, los órganos. En esa época recuerdo un medio de comunicación nacional que informaba diariamente sobre eso que estaba ocurriendo, que agarraban a los chamos, los mutilaban y se los llevaban a otro país para ponerlos a pedir dinero y tal. Bueno, ese era un discurso de mis padres todos los días. Yo, lo primero que me viene a la mente es eso. Te iba a agarrar catirito a eso. Yo me asusto, me monto en la primera camioneta que pasa, que venía full de gente, me cuelo entre la gente, me agarro, le doy la espalda y yo así, Dios mío, ¿qué es esto? Cuando la camioneta arranca, yo miro hacia atrás y él seguía. Pero Carlos, era una cosa muy extraña, sus ojos y su expresión de la boca como... ¡Qué miedo! O sea, quería decir algo, pero no hablaba. Y claro, sonreía, pero yo decía, no, esto no es normal. Y su color azul de ojos no era normal, aunque físicamente parecía una persona normal. Resulta que esta camioneta avanza 3 cuadras desde la Plaza Miranda hasta Capitolio. Iba tan llena que no se paró a recoger pasajeros ni a dejarlos. Se para en Capitolio. Recuerdo que estaban como arreglando la calle porque había cemento, baldosa. Y resulta que cuando se para, bueno, yo digo, bueno, pasaron 3 cuadras. Yo me imagino que el tipo se quedó allá. Yo volteo y está allí ahora entre la multitud de personas. En ese otro lugar. En Capitolio, sí destacada por su altura resaltada en medio de la gente. El amarillo de su cabello. Y un sitio morado, tan concurrido como es el centro. O sea, Tal cual, tal cual. Bueno, resulta que yo me sigo una cuadra más, me bajo, corro, la camioneta no era la que iba a mi casa. Llego a mi casa, lloro, le cuento a mis padres, mi mamá quería poner la denuncia a una jefatura. Eso quedó allí, no me pasó nada. O sea que esto podría catalogarse como que fue una de esas experiencias que lo llevó a usted a Sí, de hecho, interesarse esa es, en pero este fíjate, tema. pero fíjate lo que pasa. Yo en ese momento, eso quedó como un susto y una experiencia familiar. Yo parece que algo, no sé, me borró eso de la memoria. Wow. Y resulta que el día que estoy entrevistando a don Enrique Castillo Rincón para un programa que tenía en YBKE Mundial sobre temas de ciencia, y disfrazadamente metí estos temas porque era una emisora del Estado y no podía hacerlo abiertamente. Resulta que en plena entrevista me empezaron a llegar flashes y yo decía, ¿qué es esto? Wow. Claro, y se me nota en la cara. Yo termino mi entrevista y don Enrique me dice, ¿te pasó algo? ¿Te sentiste incómodo por lo que te conté? Y entonces yo le echo cuento a don Enrique. Lo que pasa es que mientras usted hablaba me empezaron a llegar esos flashes. recuerdos. Yo todavía no estoy al tanto de qué es esto, pero me impresiona por la similitud con lo que usted me está contando, que fue algo parecido con una persona de características similares. Y resulta que él me dice, chamo, me toca el hombro y me dice, tú fuiste contactado por Pleiadiano. Y ahí es donde yo digo, ¿qué? O sea, y todo tiene lógica, Carlos, porque la descripción es tal cual como, como la que dicen esa persona. Y entonces, Wow. cuando yo me pongo a hurgar en mi pasado, en mi infancia, Mira, resulta entonces en Cerro Gordo del Pleiadiano, porque mira, una rubia. No, tienen Bueno, esa ya está característica. pelirrojo. Tienen esa característica. Resulta que en mi familia, mi abuela contaba que vivía en Santa Lucía, y en esa época eso era, como decimos popularmente, monte y culebra. yo te voy a ser sincero. Que de los ríos aparecía, Carlos, una pareja, hombre y mujer, rubios, que salían de un río que no era En profundo. esas montañas se ven muchas Héctor, yo tengo cosas. que ser sincero porque usted está... Mira, esto dura 1 hora, pero si podemos un ratico más, No, aquí no nos vamos a parar. De este tema vamos Mira, a fíjate sacar una varios cosa. programas. Hay porque- algo interesante que yo quiero conversar porque me siento a gusto y creo que Héctor también. Chamo, yo creo incluso que nosotros somos parte de eso, o sea, de esa descendencia. Nosotros venimos, fíjate, tú ves los negros, los indios, la diferente estructura, características que tenemos nosotros como seres humanos aquí en la Tierra, y somos diferentes. Tenemos diferentes consistencias, resistencia, morfología. Fíjate que tenemos las características de nuestro cuerpo, el color, ¿no? El cabello, los ojos. Entonces, cuando te pones a ver, nosotros gozamos de la misma diferencia de cómo es allá arriba y aquí abajo. Pero ¿no? es que también podría decirse que nos parecemos también a esa parte de reptilianos, es que le Bueno, llaman de hecho, a los ya reptilianos. según la ciencia, Bueno, ese Ese hablamos es de una otro raza. tema. tenemos un cerebro reptil, Claro. Exacto. que es el encargado de la creatividad, de lo fuera de lo común y tal. Y fíjate, por algo lleva ese nombre. Lo que pasa Exacto. es que las cosas quizás nunca se dicen completas. Pero mira, yo para aclarar eso, Carlos y Jessica, yo parto de algo que me dice mi lógica, ¿no? Desde el punto de vista no religioso,
sino espiritual, que son dos cosas diferentes, ¿no? Yo creo en Dios como la energía creadora, no en el Dios con rostro humano, con barba blanca, o el gordito barrigón, porque esas son como puntos de vista, ¿no? Desde cada grupo. Yo creo en el Dios creador, el Dios energía, ¿no? El que hizo todo, absolutamente todo. Y si me pongo a ver que el que nos hizo nosotros, y habemos personas buenas y malas, así como habemos, como tú dices, blancos, negros, indios, chinos, Diferentes morfologías. claro, entonces, y comprobadamente hay personas buenas y malas, ¿no? Porque vemos el daño que se hace en el mundo. No podemos decir que eso fue un error que cometió alguna persona, no. Hay personas malas y hay personas buenas. Bueno, si ellos también forman parte de esa creación, porque el universo, la galaxia, los océanos, todo es parte de la creación, ¿por qué no encontrar en esa creación también esos tipos de razas, ¿no? Los buenos, los malos? Lo que pasa es que Que no nosotros podemos estar culturalmente solos, le damos esa es orientación imposible. de bueno o malo. Ujú. Quizás no son buenos y malos, sino que son diferentes puntos de vista, ¿no? Fíjate, hay investigadores que dicen, cuando empiezan a tipificar la raza, que dicen que los grises, que son los cabezones ojones, dicen que no, esos son los malos. Ajá. O hay gente espiritual que dice, esos son los malos. Donde lo veas, ahí pasa algo malo. Y hay personas en la ciencia que estudian esto, que dicen, no son malos, esos fueron razas creadas con una misión científica e investigativa. Ellos están hechos para eso, para captar humanos e investigarlos. Entonces, visto desde esa perspectiva, tú no puedes decir que no, los tipos son malos porque nos abrieron y nos cosieron y nos pusieron. No, esa es su función, para eso fueron creados ellos. Entonces, mira todo lo que puede haber por encima, que no necesariamente tiene que ser así. Hay una pregunta antes de hacer nuestra pausa, nuestra relación musical, muy interesante. Están entre nosotros, Sí. mezclados, Mezclado. enrazados. También lo creo. Bueno, en mi caso, mi experiencia me da a entender que eso. Y fíjate, tengo muchísimos, Carlos, pero muchísimos testimonios, y es algo que me llama la atención y siempre lo estoy estudiando. El hecho de que esos testimonios siempre se centran en la zona del centro de Caracas, sobre todo en los alrededores de las estaciones de metro. Yo sé que eso lo van a agarrar como chalequeo. No. Y van a decir, no, es que se les va la luz, entonces agarran. Serían No, pero intraterrestres, ¿no? Sí, No, lo que pasa es que yo me imagino Porque que es por la... están- No, el Mira, centro de la Tierra. me imagino también que es por... En estos días venía hablando con un querido hermano llamado Julio Cáceres Rondón. Él tiene aquí un programa y recuerdo que le hablo sobre las energías que se sienten en el subterráneo, y él me habla sobre la variación, la dispersación, o sea, lo dispersos que son las energías allá abajo. Ujú. Y entonces tendría que ver algo sobre eso. Es posible que ellos estén en esos alrededores viendo algo que les interesa. Pescan, captan. Midiendo algo, pero fíjate, hay cantidad de testimonios. Te voy a echar un cuento rapidito de una persona muy cercana, una gran amiga. Ella fue asistente de un viceministro de acá del gobierno venezolano. Ella me contó, ella estaba en el oeste de Caracas, cerca de una estación del metro, estaba haciendo cola en un cajero para sacar dinero. Resulta que paralizaron el cajero porque se le acabó la plata y les dicen que esperaran media hora. Bueno, la gente se dispersa y cuando vuelve a activarse el cajero, vuelven a hacer su cola y resulta que, como siempre pasa, la gente se colocó no como iba. Delante de ella se puso una pareja de jóvenes, una mujer y un hombre, que estaban muy detrás de ella. Y ella dice, yo pensé, estos chamos creen que yo soy pendeja. Lo pensó, escuchen bien, lo pensó. Y ella dice, sí, cuando vaya a llegar al cajero, siguen delante de mí, se los voy a decir. Resulta que la cola empezó a avanzar. Cuando los chamos les toca sacar su dinero, se voltean y le dicen, señora, tranquila, que nosotros sabemos que usted no es pendeja. Y se fueron. Wow. Y ella me llamó al teléfono inmediatamente me dice, yo sé que a ti te gustan estas locuras, mira lo que me pasó. Me dijo, esa gente no era de aquí. Eso no es que eran videntes, no, esa gente tenía algo extraño, eran morenos, cabellos ondulados, ojos muy grandes, pero ella dice que algo en su, no físicamente, ¿no? Sí. Pero algo decía que no eran de aquí, quizás su forma de cómo miraban o cómo reaccionaban. La misma Su energía, ¿no? intuición, exactamente, su intuición le dijo, esta gente no es de aquí, sumado a que le leyeron la mente, porque eso fue lo que ocurrió, aunque suene a ciencia ficción, y ella misma, sin que yo lo pensé, ella me dijo, Héctor, esa gente no es de aquí, esa gente está entre nosotros, no sé qué quieren, no sé qué buscan, pero me dio miedo, me intimidaron, y los chamos se fueron.
Entonces, mira, esa es otra prueba de que efectivamente sí están mezclados, están entre nosotros, y bueno, se habrán mezclado, habrán tenido trascendencia, habrán tenido hijos. Mira, qué bueno que estamos aquí hoy celebrando este programa, Historias Humanas. Muchísimo Después este de programa. bastante tiempo, agradecemos también a la gerencia de Arran, Hogar de Emprendedores. Nosotros vamos a hacer una relación musical sin antes de irnos a ella, comentar, Héctor, que es verdad, vale, a veces hasta en la propia vida real uno piensa que pasan cosas muy extrañas. Cada vez que yo me voy a ver con Héctor, pasa algo. Sí. Hoy fue un día de esos. Yo sentí totalmente que se me hizo cuadritos la llegada a la emisora. Pareciera- Mira, problema, me llamaban, un debate, una cuestión, y yo decía, bueno, pero qué presión existe, Dios mío. Yo tengo que hacer este programa y lo estamos haciendo por acá, por Astran, Hogar de Emprendedores, y ya volvemos, Héctor. Ya Por ahí regresamos. vamos a colocar una musiquita para relajar. No se vayan de ahí, que está muy interesante. Estamos de vuelta aquí en Historias Humanas, hoy con este tema tan interesante. Espero que lo estén disfrutando tanto y estén aprendiendo tanto como nosotros en esta tarde de hoy. En los últimos años, el gobierno de Estados Unidos y otros países han aceptado la existencia de los FANI, porque ahora le dicen FANI, ¿no? Sí, porque pasó de objeto a fenómeno. Ajá. ¿Por qué cree usted que decidieron empezar a desclasificar, porque se puede decir así, Sí. desclasificar información justo ahora? Bueno, mira, eso no es nuevo. Siempre se ha hecho. Yo creo que ahora lo están utilizando de una manera diferente, porque Estados Unidos tiene una ley que se llama FOIA en inglés, que es la ley esta de libertad de información, que obliga a liberar después de cierto tiempo, creo que son cada 20 años, 25 años, a liberar información que había permanecido clasificada, es decir, desclasificarla, hacerla pública, ¿no? Claro. Esto siempre se ha hecho, lo que pasa es que se libera la información y queda ahí en los archivos. Ahora el presidente Donald Trump le está dando la vuelta. Él es un tipo muy astuto, además, entonces él está utilizando eso también como para darle otro énfasis. A su Es lo favor. mismo que se ha hecho durante mucho tiempo, él lo está haciendo como con más algarabía, ¿no? Lo pone más fantástico. Claro, porque le conviene también, Claro, es ¿no? un tema político, Ya eso sabemos también tiene el que ver tema con la política y es en el que él entendible. está envuelto. Claro, ahorita. y es entendible porque cada quien tiene su estrategia política, ¿no? Pero fíjate, eso tiene también su doble jugada, porque hacen toda esta algarabía con esta liberación de archivos, van más de 300 archivos desclasificados, se ha hecho en 4 tandas, hay archivos fotográficos, hay archivos de video, hay copia de documentos oficiales súper interesantes. Pero ¿qué pasa con todo esto? Por ejemplo, los documentos. ¿Qué haces tú con liberar un documento y ponerlo en digital a disposición de un público? Un documento que está lleno de tachaduras, de enmendaduras, de gotas de sudor, de gotas de agua, de borrones, de que el papel es antiguo y ya no se Parece entiende. también como que fuera a propósito. Entonces, eso, la gente dice, bueno, si del 100% del documento solo entiendo el 5 o el 10, es como que si no estuviera leyendo nada porque Exactamente. la información verdaderamente importante en ese documento no está visible. ¿Qué Entonces, sentido tiene? por ahí ya uno ve más o menos cómo viene la cosa, ¿no? Y lo otro, que es lo principal, es que cómo un gobierno libera una información o una instancia del gobierno libera una información y la pone a disposición de la gente para que sea la gente la que la interprete, teniendo ese gobierno o esa potencia o esa instancia, las herramientas, el presupuesto, Todo. la tecnología y el personal, Lo además. tienen todo. Sería más fácil que ellos tomaran esa información, la procesaran, la analizaran, dieran una conclusión y esa conclusión es la que va a liberar. Pero les resultó más fácil ponerle y que la gente se vuelva loca sacando sus propias conclusiones. Entonces ahí más o menos uno ve por dónde van los tiros. Por eso cuando la gente me pregunta, ¿pero tú crees que estamos cerca de la revelación del día C? Pero No. es que todos los años No es lo estamos mismo. cerca. Todos los años es lo mismo. Siempre a Mira, principio de año Jessica, se ven y va a casos- seguir siendo, y lo van a seguir haciendo los diferentes gobiernos que vienen. Exactamente. Cada uno a su estilo porque tienen A su una conveniencia. forma, pero lo van a seguir haciendo porque es que no es conveniente liberar esta información Claro. del todo, completamente. Entonces siempre va a ocurrir lo mismo y bueno, ojalá tengamos mucha vida para ver los próximos gobiernos cómo se va a seguir manejando esta información.
porque recordemos que Hillary Clinton en su campaña electoral prometió liberar información y tuvo un cargo público en ese gobierno. ¿Y qué hizo? No liberó nada. Entonces, bueno, yo pienso que todo es como una estrategia de marketing con respecto a este tema, pero obviamente ellos tienen la verdad en sus manos. Ellos sí saben qué está pasando. Claro. Lo único es que, bueno, no lo dicen abiertamente. Eso también tiene sus puntos encontrados, ¿no? Hay personas que dicen que no es conveniente porque se generaría un caos. Yo pienso que en cierto punto sí, porque definitivamente la gente no está preparada. Lo veo yo todos los días, Carlos, en mis redes, donde la gente me dice que estoy loco, que me fumé, que cuánto me paga. Es como con el tema de los terremotos. Por mencionar. Tú, por más que prepares a la gente, siempre va a existir ese temor, siempre va a existir ese miedo. Claro. Mira, escúchame Porque es una cosa. algo... Si nosotros, yo tengo que decirlo, este programa está muy interesante. ¿Cómo nos van a llamar locos por creer en algo que realmente, bueno, es una teoría que está comprobada en algunos casos, Exacto. que otros no quieren verla? Pero el ser humano sí puede creer, por ejemplo, en la guerra, en la destrucción del ser humano, en lo ilógico, en el no respeto a la vida, al ser como existimos, a la diferencia, y a exterminarnos entre nosotros mismos. Entonces, ¿quién juega el desorden? ¿Quién está realmente detrás de todo lo que nos sucede con respecto a estos hechos que obviamente a través del tiempo lo estamos viendo cada vez más reales, más obvio? La esfera de Buga, el compañero Javier Maussan, ahí presentó unas pruebas. Hay unas cosas científicas muy importantes sobre estas esferas encontradas en Colombia. Y contra Jaime hay una campaña mediática, Carlos, brutal, donde se le ha dicho de todo. Mira, quizás Jaime ha cometido sus errores, porque en un tiempo él publicó, como que agarró todo lo que le llegaba y lo publicaba. Resulta que esto es muy... Mira, si yo publicara todo lo que me llega, bueno, ya me hubiese fusilado, porque llegan cosas, como lo que tú dices, hay una cosa en papelito que la lanzas y ¡wow! O sea, no, eso pero hay cosas que... Hay cosas que llegan súper interesantes, entonces ahí hay que aplicar un filtro. Quizás en una época Jaime no lo hizo, publicó todo lo que recibió y por eso ha recibido mucha crítica. Sin embargo, creo que es un tipo que goza de cierta reputación, también ha dado la cara con todas las críticas que se le han hecho y los científicos y la guerra que le han hecho. Claro, tiene un equipo de apoyo además, entonces no debe ser es complejo entender esto. Lo que pasa, sobre todo si las personas no están involucradas. Vuelvo y te repito, te hablo desde mi punto de vista involucrado, de personas con una experiencia de avistamiento y una experiencia de contacto. Y cuando yo digo algo, no, eso es inteligencia artificial. No, eso es que tú estás... Entonces yo hago introspección y digo, pero si yo no estoy buscando nada con esto, o sea... A mí me pasa que le comenté a alguien, oye, que voy a tener en mi programa a alguien muy interesante, un compañero que, bueno, viene estudiando, investigando todo esto hace tiempo, pero no es reconocido. ¿Cuántos seguidores tiene? Y yo le digo, bueno, le contesto como la teoría que le dije de mis padres, pues. Le dije que eso no es lo relevante en el tema. No es cuántos te siguen, ni si has salido 10.000 veces en medios de comunicación, o si es que tu nombre suena en todo el mundo. Exactamente. El hecho es que el compañero tiene cosas puntuales que son bien interesantes y que se pueden comprobar. Claro. Mira, yo humildemente te puedo decir, en 25 años de investigación, he conversado con muchísimas personas, testigos de este tipo de fenómenos. Y eso es lo que me ha permitido determinar de que sí hay algo pasa. Porque mira, si tú hablas con 100 personas y de esas 100, 2 te dicen que vieron algo que se parece, tú dices, bueno, es cuestionable, pero si de 100 personas, 86 coinciden con que lo que vieron es muy similar, tú tienes que decir, oye, aquí está pasando algo, esto no es casualidad. No va a haber 86 personas locas y 14 cuerdas, o sea... Y en eso me baso yo, esa es mi ciencia, ¿no? Porque la gente, no, es que tú no eres científico, yo me baso en eso. Yo aplico ese método, es decir, yo contabilizo, tengo tantos testimonios, tengo zonas del país desde donde recibo testimonios, entonces puedo agrupar. Caracas tiene más testimonios, el área de la Gran Sabana tiene muchísimos testimonios. Eso me ha permitido identificar que los testimonios se repiten en zonas donde hay abundante vegetación y agua. Es donde más se repite esto. Abundante vegetación y agua. Ya que lo nombras, vamos a tocar el tema de Guarajira Repano, pero vamos rápidamente con unas preguntas. Vamos a estar lógicas. Preguntamos, respondemos rápido
Y para agilizar, para no dejar muchas cosas en el aire, tú mismo lo dijiste, bueno, es que a veces el que tiempo son es muy tantas corto. las preguntas. Rápido, ¿de cuántos casos en Caracas, cuántos son ciertos, cuántos son falsos? Mira, te puedo decir que me llegan... En el último momento, lo que estamos viviendo ahorita en el presente. Al mes me han llegado como 20 reportes, 25 reportes, de los cuales he podido comprobar solo 3. ¿Cuáles son? Y no están publicados todavía, pero te digo comprobar porque eso pasa a un estudio, eso hay que someterlo a un estudio de video, un estudio gráfico, analizar cuadro por cuadro, ver que no se trata de un ave, de un insecto, apoyado además en la inteligencia artificial, que ahorita está siendo una buena herramienta. Utilizándolo. Complementaria, no del todo, pero sí es complementaria. Y aunado a eso, yo consulto opinión de personas de afuera que me apoyan en esto, especialistas en fotografía. ¿Qué te parece esta foto? No, eso es un ave porque mira esto, mira el vector, Cuando tú superas ese estudio, yo publico y sin embargo, Carlos, yo no puedo decir esto es 100% certero porque no hay manera de comprobarlo. Está bien. Te puedo decir que esto se acerca porque me dice que no se comporta como un ave, como un insecto, como un avión o como un dron. Cuando sales de esos parámetros, que es lo que llamamos normal, entonces empezamos a considerarlo algo atípico. Ya sabemos que tú lo compruebas de esa manera. Háblame de unos 3 casos, esos mismos. Me imagino que son los más emblemáticos en redes sociales. Sí. ¿Cuáles son verdaderos, cuáles son falsos? Bueno, hay ahorita unas esferas en el Ávila, se han estado viendo, la gente, hay muchas fotografías y muchos videos. Bueno, se ha dicho mucho, se ha especulado porque cuando están a nivel de la montaña, la gente dice, no, esas son las luces de los vehículos que suben los guardaparques con las linternas. Fin de semana pasada sí, no, es que se ve muy seguido, entonces eso es a plena luz del día. Las luces están donde no hay caminerías. Y después las luces tienen un comportamiento atípico porque una luz de un vehículo, para estar aquí y aparecer aquí, ese vehículo tiene que recorrer un tramo que se lleva un tiempo que es medible además. Y la gente que vive frente al Ávila lo sabe porque está acostumbrada a verlo. Y ellos son los que dicen que eso no son las luces de los vehículos. Porque vemos una luz que está aquí, de pronto hace así y aparece aquí. Entonces, fíjate, es un caso... La variable es en relación de su localidad, pues. Estamos aquí y luego se mueve. Exactamente. Ninguna luz hace ese tipo de movimiento. Ese es uno de los casos. Ese es uno de los casos. El otro podría ser que tiende a confundirse. Para nadie es un secreto que Estados Unidos está metido en Venezuela. Tiene un despliegue de toda su tecnología. Vemos drones de diferentes tipos muy avanzados y esto tiende a confundir con unas luces que la gente ha visto que tienen un movimiento inteligente. Hay muchísimos reportes, todavía no tenemos comprobación porque hay que hacer precisamente ese contraste entre drones, entre Estación Espacial Internacional que circula cada 90 días por el espacio aéreo venezolano y es visible. Todo eso hay que descartarlo y eso hay que revisar aplicaciones, no es casual. Consultar meteorólogos, entonces no es muy fácil el trabajo, pero las luces ya con ese tipo de comportamiento, un movimiento inteligente que aparecen aquí y se van hacia arriba, ya nos dice, no parece algo común, un satélite no es capaz de hacer ese movimiento y los drones, a menos que estemos hablando de un dron con una tecnología muy avanzada que no conozcamos completamente. Yo me atrevo a decir esto, yo creo que no es casual que justamente desde enero hasta la fecha se estén viendo tantos casos, ¿no? Tantas luces extrañas, tantos fenómenos climáticos. Yo no creo ahí que está sea metida casual. la mano del hombre, la tecnología de Estados Unidos que está haciendo aquí. Obviamente, iba a decir eso. Lo que públicamente se sabe, pero más allá de eso, cuando Estados Unidos no estaba, se veían ese tipo de luces, entonces por eso es cuestionable. Pero porque, muy esporádicamente. Claro, pero la gente inmediatamente, es lo que te digo, ¿no? El fenómeno de las redes sociales. Cuando Yo tú puedo dices ser algo un por ahí, teórico conspirativo ahorita porque voy a hacer un comentario. Las naciones todas entonces se rigen por cada una de estas razas. Cada uno tiene intereses y también, como te dije hace rato, ellos manejan su tecnología, sus cosas, sus informaciones. ¿A qué le damos a esto para que administren? ¿Qué le damos a esto para que se defiendan? Como incluso aquí en la Tierra somos espejos de lo que sucede en otras dimensiones. claro. Yo estoy seguro de eso. Pero mira, lo que pasa es que nada de esto es comprobable, ¿no? Pero hay teóricos que dicen que ciertos gobiernos o potencias están asesorados por este tipo de inteligencia, ¿no? Ahí quería llegar con esta Entonces, pregunta. por ejemplo, para nadie Tiene que es ser un así. misterio o es desconocido ese tema de que, por ejemplo, Reino Unido ha tenido cierta influencia aparentemente de esta inteligencia. Y vuelvo y te repito, no es una certeza. Son teorías de personas que hacen estudios
hacen seguimientos y sacan conclusiones. Y es importante que la gente entienda eso, porque no podemos hablar de una certeza. Yo creo que de aquí a 50 años todavía no vamos a poder hablar de una certeza, sino de teorías que se acercan a la yo siempre realidad. quiero, porque, o sea, cónchale, vale, me dicen polémico. Ajá, y nosotros los venezolanos que tenemos aquí un mestizaje, ¿cómo nos vemos? ¿Quién rige al venezolano? Bueno, no sé. Ahí no puedo opinar mucho, mira, porque entraríamos en un tema de racismo también, no de mi parte, no, Dios me libre de eso, sino yo sé que hay personas que de pronto por comentarios de pero es que este es racista, no, porque tú eres blanco. Bueno, no, es que no todas tiene las nada que razas ver tienen con su eso. fuerza. Exacto. A eso nos vamos. El negro, el indio, el blanco, o sea, todos tienen su fuerza y manejan su esencia. Claro. Nosotros somos un mestizaje. Ujú. Nuestra sangre, Lo que, nuestro Carlos, gen. lo que yo sí tengo Ahí va. plena seguridad es que hay algo muy por encima que nos rige, que es lo que yo creo que es Dios, que es esa energía Así es. creadora, no el Dios de la chivita, de la bata blanca, sino algo muy El gran Fuerza arquitecto del creadora. universo. que es el que tiene sus designios, ¿no? Sí. Y esto tiene, yo lo vinculo directamente con esto, y con eso intento acercarme un poco a la explicación que da el autor JJ Benítez Yo te iba a preguntar de él. sobre esos temas, que fíjate que él habla de la vida perdida de Jesús, de Jesucristo, Menciona mucho eso. y de alguna manera dicen que Jesús, aunque después dijo que toda esta saga Caballo de Troya era ciencia ficción, pero en un momento ¿Será que se sintió coaccionado? en un momento se dijo que partía de hechos reales, obviamente con una algo le ponen para hacerlo, igual que en el cine, ¿no? Tú cuentas una historia de la vida real y obviamente para hacerlo totalmente del agrado de la gente a nivel cinematográfico tienes que meterle efectos y tienes que poner una gran cantidad de cosas. Lo mismo ha pasado con esto. Algo de Entonces, ficción. fíjate, él acerca mucho a la teoría de Jesús, que viene del tema Pero es religioso que también se espiritual, puede decir con que los él es extraterrestre. Claro, y es lo que yo creo. Es lo que yo creo, Se Carlos. puede ¿Cómo? decir que Jesús también se puede catalogar como un ser extraterrestre y Claro. que lo afirme. Eso invitado. tendríamos que decirlo desde un punto de vista no religioso. Exactamente. Porque fíjate, Lo que ya pasa el es hecho de que tú digas es un tema que hay que tocar es así muy como delicado. porque Pero fíjate, el hecho, no todo Jessica, el que mundo tú está digas preparado para escuchar estas cosas. que Jesús no es de aquí de la tierra, ya lo hace extraterrestre, porque Exacto. el significado de Bueno, la palabra extraterrestre es todo lo que por Bueno, viene lo Mira, religioso, fuera de la tierra. no, lo Según religioso, la Biblia, las religiones y las fue el religiones, Espíritu Santo. las religiones y los Un religiosos, ángel Gabriel, o sea, no fue una creación de esa, hombre. allá iba. Las religiones y los religiosos ¿Ves? me van a odiar, pero Bueno, ¿cómo pero hay que nace decirlo, alguien de la señores. nada? Hay otra teoría de esa estrella que se ve Yo cuando soy van. evangélica, pero yo no me caigo a Ay, me están haciendo señas. Mira, vale. Mira, hay una teoría que dice también que esa luz que se ve cuando los tres reyes magos van, y bueno, llega y de cosas, repente muchas aparece cosas. el niño Dios, la creación El de un ángel niño. Gabriel, el Espíritu Santo. Exactamente, todo eso tiene una Todo eso connotación tiene una connotación. que visto desde la perspectiva de la ufología sí tiene cierta relación, pues, porque podríamos interpretarlo de esa manera. Mira, a mí también me han caído unos cuantos religiosos En encima, Belén por no había decirlo. drones. Yo soy Y en evangélica. esa época no había tecnología. ¿Quién vio esa estrella? Exactamente. Exacto. Pero mira, una cosa La que vio a interesante, los Carlos, Reyes Magos. y Jessica, yo siempre me lo planteo y ya lo hemos conversado en otros espacios, ¿no? Fíjate, hay reportes de supuestos seres, otras inteligencias. Por ejemplo, Chile tiene unos casos, ¿no? De la isla Friendship, es un caso conocido de una persona que curaron de un cáncer. Lo hizo un supuesto ser extraterrestre con unas características y tal. ¿Qué tal que nosotros veamos, fíjate, esos poderes sanadores, curadores de esos seres? ¿Y qué tal que los, cómo llamarlo, que la gente no se ofenda, ¿vale? Esas entidades que la gente le da cierto valor religioso, Que que nosotros hacen somos milagros, que hacen energía. curaciones, qué tal que no pertenezcan a las instituciones que pertenecen, sino que sean entidades que habitan en otros planos dimensionales donde la capacidad de curar es algo innato de ellos y muy sencillo, porque viven de una manera diferente que nosotros, adaptados a un espacio-tiempo diferente al nuestro. Voy más allá. ¿Y qué quita que nosotros estemos tan dormidos como seres humanos que nuestra propia sanación provenga de aquí adentro?
está allí en nuestros propios genes, nuestro sistema. Hay teóricos que lo dicen, que Nuestro nosotros mismos universo. podemos hacerlo. Somos energía. Y eso Todo es lo que está enseñaba aquí. el Maestro Jesús. Ese tipo de cosas, ¿no? Que tú Exactamente. puedes sanar. Que él lo hacía porque, bueno, él estaba actuando abiertamente con su esencia. Exactamente. Pero resulta que nosotros tenemos esa esencia. Entonces, ¿qué tal que esas sanaciones milagrosas sean hechas por entidades o seres que habitan en planos dimensionales diferentes al nuestro, donde tocar y curar a una persona es lo más común para ellos, no para nosotros en nuestro plano? Porque estamos Porque a lo adaptados a mejor nuestro no nos plano. hemos desarrollado tampoco. No lo hemos desarrollado. Nivel evolutivo. Esa es la Un palabra. nivel evolutivo. Exactamente. Entonces estamos en sintonía en este programa, señores. Claro. Hay algo interesante que ha pasado en historia humana y esta historia tiene que firmarse con nombre y apellido. Pero que conste, Carlos, que son teorías. Nosotros no estamos diciendo que nada de esto es una certeza, porque no Nosotros tenemos simplemente cada cómo vivimos- quien- comprobarlo. Sin nosotros- embargo, yo tengo cómo comprobar mi experiencia. Yo sé lo que viví. Que la gente quiera o no quiera Exacto. creer, está en su libre Nosotros Bueno, pero si la gente cree- cumplimos con alborotar ese gusanito ahí en la conciencia de cada quien. Ya cada quien Claro, decidirá. decide si creer o no creer. Yo Sí, creo creer que o si no usted se creer. toma 2 tazas de café al ratico, empieza a pensar, a divagar y a buscar las soluciones de sus propias cosas. En eso nosotros estamos seguros. Y yo me baso en la lógica, en la ciencia y en lo que podemos comprobar aquí, en nuestro nivel material, en lo que es tangible. Pero no podemos dejar atrás lo que es espiritual, lo que no podemos ver, lo que no podemos palpar. Exactamente. Por ahí me pone, no le peguen a la mesa. Hay cosas Es que las no- cosas se ponen intensas. Carlos, hay cosas que vemos y no podemos comprobarlas. No. Mira lo que hablábamos al llegar aquí, el tema de la intuición. Mira las cosas que pasaron con este terremoto tan nefasto. Como hubo gente que dijo, no, es que yo tengo un cuento de una amiga que ella dice que ella saca a pasear a su perro todos los días en La Guaira y lo saca a una hora determinada, que era las 6 de la tarde. Y ella dice, mira, si el perro empezó a avisar antes Sí, ellos lo y se saben. puso nervioso, entonces ella bajó a las 5 y algo y decidió caminar más, y resulta que el terremoto la agarró en la calle y su apartamento se destruyó. Y entonces ella me dice, Wow. Héctor, yo creo que esa es la intuición y la conexión con Dios. O sea, eso que uno siente, que uno llama intuición, es nuestra conexión Los con sentidos Dios. de ese animal también son más agudos que el de Claro, nosotros. pero ella sintió. Ellos van más allá. Ella se conectó, Carlos, con el animal. Ella dijo, es verdad, yo lo veo nervioso, yo voy a bajar. Mi Claro, gato se y quedó disfruto. Habló así. con él. Mi gato se quedó Y así. mira, y esas son Y yo cosas que no podemos comprobarlas. Exacto. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Lo negamos. Negamos que ese perro tuvo una intuición. No se puede. Negamos que el perro se conectó con ella y la hizo conectarse con esa emoción para evitar eso. Mira, si alguien dice que ahí no pasó nada, bueno, definitivamente entonces no tenemos cómo explicar la existencia misma, el hecho de que estemos aquí parados hablando sin estar enchufados a una fuente de energía. Bueno, ya me dirán entonces qué pasa con eso, ¿no? También eso lo vamos a negar. Tenemos una pila interna que todavía no conocemos, Así es. porque hay cosas que definitivamente no se No pueden, se pueden explicar ni se pueden testificar, pero sabemos que están allí. Mira, vamos, nosotros estamos terminando ya se nos, de verdad. Qué lástima. Sí, Tengo tantas claro. preguntas. Bueno, pero vamos a hacer otro programa. Voy Estoy a seguro que hacer- Héctor va a querer Voy venir a en otra hacer ocasión. claro una que sí, pregunta claro que para sí. dejarla y la No, responda. tenemos 2 preguntas. Tú primero, Bueno, nada más la primero. responde al La respondo rapidito para siguiente poder. bloque. Cuando una persona común y corriente presencia un avistamiento cercano, ¿cómo suele reaccionar psicológicamente? ¿Qué secuelas puede dejar una experiencia así en un ser humano, pues, en una persona? Deja la raya. ¿Le gustó? Al volver. Ahí se la Déjame dejo. procesarlo. Ahí le dejo esa pregunta para que la Vale, responda el- estás estudiando, estás aplicada, vale. Yo me aplico, tú sabes muy bien. Bueno, ahora sí. ¿Cuál es? Bueno, esa se la responde. Y la segunda, para ir cerrando, hablaste y mencionaste una película que recientemente viste. Bueno, queríamos que nos dijeras qué tal, cómo es que se llama la película, El día de la revelación. El día de la película de revelación. Steven Yo Spielberg. la tengo De ahí en mi Steven lista por verla. Spielberg. Me han Bueno, hay dicho que que verla, es es una tarea. buenísima. Entonces, bueno, coméntanos un poco de la película y respóndele a Jessica Fernández, directo desde Lobatera. ¿Qué digo? Cerro Te Gordo. respondo de una vez. Dale. Ah, bueno, yo Sí. pensé que Todo íbamos a un junto, no hay corto. problema. Mira, las reacciones pueden ser diferentes, ¿viste? Tú sabes que siempre uno dice,
uno lo pone en práctica y lo ve con todo. Y vuelvo otra vez al tema del terremoto, lamentable, pero es lo que tenemos más cercano, que nos movió la fibra. Totalmente. Yo conozco gente que decía, no, si eso pasa yo me monto, y fueron los que más se bloquearon, se quedaron fríos. Entonces no hay... Yo me bloqueé. Claro, no hay una reacción definitiva, porque tú puedes creer que yo pienso de esta manera, yo soy ordenado, yo soy lineal, yo hago esto. No, en un momento de eso, lo que tú piensas que vas a hacer es lo menos que haces. Exacto. Y te digo lo que me pasó a mí con mi experiencia en el Ávila, que nosotros vimos un artefacto luminoso detrás de nosotros, volteamos a verlo, veníamos bajando de Mari Pérez, un plato invertido con luces intermitentes. Wow. Cuando volteamos así, volteamos y nos vemos la cara, eso desaparece en cuestión de segundos. Y fíjate, nuestra reacción era emocionarnos, no dijimos absolutamente nada. En vez de emocionarnos, gritar, mira que... No, y resulta que después de eso nos pasó lo peor, que fue que perdimos un lapso de tiempo, no sabemos qué pasó en realidad. Wow. Y aparecimos de Mari Pérez a Plaza Venezuela, y de habrán transcurrido unos 10 minutos, y entramos en razón porque una de las muchachas, éramos 4 personas, 2 hombres, 2 mujeres, una de las muchachas empezó a llorar y abrazaba al novio y gritaba. Y es donde todos caemos, ¿para qué pasó aquí? ¿Y qué hacemos aquí si estábamos allá y vimos, tú viste? Sí, yo vi. Qué impresión. Pero mira, es lo que, y yo siempre le pregunto a la gente, si tú ves eso que yo vi, y le explico, ¿qué haces tú? Y la gente, no, vale, yo me río, yo saco el celular, le tomo fotos, No, o empiezo a pegarle gritos. No. A mí no me pasó, yo me quedé, Carlos, en blanco, porque, o sea, es una cosa que uno no ve todos los días, era una cosa inmensa sobre el Ávila, además muy nítida, un atardecer, estaba medio oscureciendo, pero era ese cielo contrastante. Entonces, de verdad que no hay algo definitivo de cómo la gente pueda reaccionar. Y partiendo de eso, de ahí surgen las críticas de la gente, pero si tú viste tal cosa, ¿por qué no le tomaste? ¿Por qué no hiciste un buen video? ¿Y quién ante este tipo de fenómenos está cuadrando la cámara con el mejor ángulo? Déjame Exacto, no yo temblar, me voy a poner a... déjame no respirar, voy a aplicar las técnicas de comunicación que aprendí de las... No, por favor, en un momento de eso, tú lo primero que quieres hacer es quedarte viendo. Si acaso se te ocurre sacar el teléfono, estás viendo y con el teléfono y está... si acaso puedes tú Claro, con tu propio... eso explica el fenómeno. Entonces, hay reacciones diferentes. Exacto. Tu pregunta, Carlos, la película El Día de la Revelación, no sé si hablar de ella, y quienes no la han visto... No me vayas a hacer un spoiler, por favor. Entonces, bueno, mira, lo que puedo decirte es que la película marca un antes y un después de un Steven Spielberg y de un Hollywood basado en la temática OVNI o UFO, porque la película rompe con todos los esquemas de lo que estamos acostumbrados a ver de la cinematografía hollywoodense de ese tema. No es lo mismo que siempre se ha presentado de las razas, que, además que fíjate, hay un tema con Hollywood que nos ha vendido una idea de que nos vienen a comer, van a guindarnos en las cuerdas, nos van a freír en un caldero, nos van a encerrar en jaulas. ¿Y por qué siempre Hollywood nos presenta como que son los malos? Con esto no quiero decir que sea verdad o sea mentira. Como la película El Día de la Independencia. Tal cual. Es que fíjate que la mayoría... Will Smith tuvo que sacar al marciano y gracias a eso es que tenemos tanto miedo. La mayoría, gracias la mayoría hace, y claro, que te han metido acá. Eso proyecta un tipo de conducta, una actitud, y posiblemente cuando veas algo verdadero, y puedes hasta responder en base a lo que viste. Yo siempre me pregunto, es que nosotros no podemos aprender de ellos. Es que nosotros no podríamos adquirir conocimiento que incluso pueda mejorarnos, salvar nuestra especie, porque yo a veces yo me pregunto, mira, mi esposa que está escuchando ahorita, Andri Dudamel, me decía, nosotros no somos este planeta. ¿Por qué? Por forma de pensar diferente, porque nosotros queremos que la humanidad sea mejor, porque ella también es educadora igual que yo, o sea, porque realmente queremos que las cosas sean de una forma humana, mente digerible. Pero hay cosas que se distorsionan en el tiempo, forman parte de la naturaleza humana, el bien y el mal. Pero ¿hasta cuándo esa violencia? ¿Hasta cuándo la destrucción de este planeta? Entonces vivimos en una sola dinámica de bien y mal, incluso para destruir o reconstruir. ¿Cuál es la lógica de todo esto? Bien y mal, además con una gran inclinación hacia el mal, más mal que bien, ¿no? Entonces, porque eso es lo que tenemos. Bueno, eso, yo creo que eso, o parte de esa respuesta
se puede encontrar en esta película. Súper interesante porque de verdad Está impelable. es un antes y un la del después. fin de semana. Hay que verla porque hay gente que ve desde los superficiales y dice, no, pero me dejó Fin de semana la en veo. blanco, no me dice nada. No, hay que analizar y ver que lo que nos presentan no es lo mismo. Ya es una perspectiva diferente porque están asumiendo un antes y un después, hay una ruptura allí. Y pienso que tiene un gran mensaje que además no es un mensaje colectivo, eso es importante, es un mensaje que cada quien en lo individual debe concientizar, debe analizarlo y bueno, sacar su propia conclusión. Pues. Eso yo lo relaciono con eso que la gente me dice, no, el avistamiento masivo, el día en que se nos va a presentar todo, ese día no va a llegar para mí. Eso no se nos va a presentar de forma masiva, como vemos en algunas películas de cine, la gente corre y ven, eso es individual y ya está pasando. Podemos decir que los marcianos no creen en la fama. Pero los marcianos son porque vienen de Marte. Exacto. Yo Los seres hablaría en general. Los seres universales no creen No, en y, eso de la y fama. creo que ya ellos están, esas inteligencias están en un nivel evolutivo donde la fama está por el subsuelo. Eso es lo que menos importa. Yo creo que para ese tipo de raza hay otras cosas más importantes. Mira, bueno, nosotros estamos terminando. Aprovecho de agradecerte, Héctor Se le quedé con Escalante, tantas preguntas. de verdad, por venir acá. Y mira, como nosotros no creemos en la fama tampoco, historias humanas, y nosotros por eso esperamos que nos vean solo los que tienen que ver este grandioso programa, para que les lleve las luces que les tengan que llevar y además puedan aprender un poco más de esta ciencia, porque es una ciencia de investigación, es algo que se puede comprobar, no es un mito y además no es ficción. Jessica, vamos a despedir entonces allá a Héctor. De verdad, muchísimas gracias por haber estado hoy aquí, por habernos mostrado tanto ¿cómo le digo? Ese conocimiento que usted ya posee desde hace tantos años ya, ¿no? Tanta experiencia. De verdad, lo esperamos para el próximo episodio, podemos decir. Deberíamos Segunda armar varios parte. episodios, porque aquí nos queda tela que cortar. Sí. Si no, bueno, monta tu programa, Héctor. Claro que sí, no, yo agradecido. Siempre es agradable y es un honor cuando se abre una ventanita para uno hablar de esto, ¿no? No en ese sentido de la fama, porque si quisiera la tuviera, porque he tenido grandes ofertas y de verdad que no lo veo desde ese punto de vista, ¿no? Sí, como periodista me gustaría dedicarme de lleno, dejar de hacer tantas cosas que hago y abocarme solamente a esto. Obviamente eso me tendría que generar recursos para poder meterme de lleno, ¿no? Pero no con ese sentido de enriquecerme ni de hacerme famoso. Pero por un lado me gusta que el tema sea polémico, porque eso despierta esa curiosidad de la que ustedes vienen hablando al principio, o de esa necesidad de ver las cosas desde otra manera, ¿no? De pensar propiamente desde nuestra esencia, hacernos preguntas, cuestionar todo, y no quedarnos con que nos digan camina por aquí, bueno, vamos a caminar por aquí, métete aquí y entramos ahí. O sea, es importante que como raza, como sociedad, aprendamos a ver las cosas de esa manera, ¿no? Siempre desde ese punto de vista, de esa perspectiva humana, y bueno, con esa humildad, con mucha humildad siempre. Agradezco nuevamente la ventanita. Una sola cosa no me gustó, y es que Jessica todo el tiempo me trató de usted. Y no, mira, ya las canas me salieron más canas el día de hoy. Y eso que no le hemos hablado de las reuniones interestelares que hemos tenido. Mira, conspirativas. Nosotros nos hemos estar reunido con presente. gente de verdad que, mira, no te imaginas. Pero para esa próxima entrega podríamos estar hablando también de abducciones. Sí, claro, hay muy Yo pocas en quiero tocar Venezuela. ese tema. Las hay. Ya sabemos que en Cerro Gordo se llevan a la gente y después la lanzan en Caracas. No, las hay. Quiero tocar ese tema. Las hay, también. pero aquí no se ha manejado muy bien ese tema. Hay poca información porque la gente no está dispuesta, después que No está pasa por esa preparada. experiencia, no quiere contar lo que vivió, siente temor, porque el tema Es tiene parte también de sus ese aristas. shock, ¿no? Claro, el de tema eso. tiene sus aristas. Hay cosas buenas, pero también hay personas que han tenido malas experiencias. Vamos a prometernos entonces para un próximo programa un poquito más de misterio y profundidad del caso. Vamos a ondear en ese tema de las abducciones. Bueno, Me nosotros llama mucho tenemos la que atención. despedirnos lamentablemente por el día de hoy, pero estaremos en una próxima entrega de historias humanas con cosas asombrosas como esta. Y desde allá mi productora general Miranda Rodríguez, allá está, saludando, bella. Quien nos acompañó, bueno, acá en los controles está nuestro presidente Hilario Ruiz Lazo, que está por allí acompañándonos. Operador y director. No, es que él quiso operar este programa porque dijo que es un programa muy especial.
Así que nos estamos viendo la próxima semana. Gracias, Jessica, por estar con nosotros y compartir estas grandiosas historias. Así que nos vemos la próxima semana. Hasta la próxima, no se lo pierdan. Ya que te gustó el programa, suscríbete al canal y compártelo con tus amigos. También puedes visitarnos por asranhogardeemprendedores.com y allí vas a poder ver toda la programación que tenemos para ti.